Buenos días. Supongo que se oye bien. Solo estaba esperando unos minutos para que se acabara de conectar todo el mundo y nada, daros la bienvenida al segundo webinar técnico de la segunda ronda de webinars que hemos organizado. El primero fue hace 2 semanas, no era un webinar técnico de TM Comas, era sobre QRM, Quick Response Manufacturing, con Sergi Mussons, y hoy es el primero técnico de los que impartimos nosotros. Entonces, como hasta ahora tenéis aquí a Jaume Nin, lo que vamos a hacer hoy es aprovechar para hacer como un resumen de los últimos webinars que dimos antes del verano, comparando las aplicaciones, la tecnología de recubrimiento por láser cladding y la tecnología de recubrimiento por proyección térmica, y comparando ambas tecnologías para ver en qué aplicación es mejor poder aportar una o la otra. Entonces, Jaume va a hacer como un pequeño recordatorio de qué es cada tecnología y a partir de aquí vamos a ver diferentes casos de piezas reales que nos hemos encontrado en taller y cómo hemos procedido a su reparación con láser o con proyección térmica, o ya veréis que también hay casos combinadas. Así que os dejo con Jaume y cualquier pregunta lo sabéis que podéis utilizar el chat y a partir de aquí el resto como siempre. Muchas gracias. Bueno, gracias Georgina por la introducción. Buenos días a todos. Bueno, como ya algunos sabéis, me llamo Jaume Nin, soy director técnico en Talleres Comas desde hace 14 años ya. Yo soy químico de profesión o de formación, y luego de profesión pues soy de todo. Ingeniero metalúrgico, experto en proyección térmica, laser cladding, en brazing, en mecanizado. Tras estar aquí en taller y viendo reparaciones durante muchos años, al final uno acaba siendo experto también en mecanizado. En fin, bueno, espero que se me escuche bien. Hoy el webinar es un poco resumen de las 2 técnicas más importantes que tenemos aquí, técnicas de modificación superficial, la proyección térmica y el laser cladding. Y quiero daros una pincelada del por qué a veces escogemos una o las otras y que veáis un poco cuáles son, bueno, pues, las bondades de una y las bondades de otra, y cómo un poco trabajamos aquí enfocando los problemas de los clientes en diferentes maneras de trabajar. Voy a compartir pantalla. Si alguien tiene una pregunta, utilizar el chat. A veces el chat para mí cuesta de ver porque es un icono muy pequeño, y si alguna no la leo, luego cuando al final tenemos un pequeño turno de preguntas, reviso el chat y entonces lo respondo, ¿de acuerdo? Si lo veo, pues pararé y responderé la pregunta. Entonces, compartiremos pantalla. ¿Vale? Vale, perfecto. Entiendo que se ve bien y empezaremos. A ver si veo el chat, que luego, si no, no lo veo. Vale. Bueno, pues nada, empezamos. Como comentaba, el título de la presentación de hoy es comparativa entre aplicaciones con el plasma, o sería con proyección térmica en general, y aplicaciones con láser cladding. El índice del webinar de hoy sería, primero haremos un pequeño resumen, 2 pinceladas de lo que era la proyección térmica, 2 pinceladas más de lo que es el láser cladding, luego comparamos un poco entre las tecnologías a mi forma de ver, desde diferentes enfoques, y luego casos de uso, y al final el turno de preguntas. ¿Qué entendemos por proyección térmica? Bueno, proyección térmica es un conjunto de tecnologías de superficie que permiten obtener recubrimientos delgados, aproximadamente de 1 milímetro, esto hay que ponerlo muy entre comillas, a partir de un material de aporte en forma de polvo o hilo, gracias a la acción combinada de un tratamiento térmico para fundir este material de aporte y una aceleración que le confieren unos gases, que es para proyectar, para pulverizar el material fundido y proyectarlo contra la superficie a recubrir. En este dibujo, en este esquema de aquí se ve muy bien. Tenemos lo que le llamamos pistola, una pistola de un equipo, una antorcha de proyección,
en el cual entran pues la energía, ¿no? Que sería una llama, un arco eléctrico, un plasma, un gas que impulsa o que producimos la llama con estos gases, en el caso de una combustión, y aquí se genera una atomización y se genera un chorro de partículas fundidas o semifundidas que van a impactar contra la superficie a recubrir, como si estuviéramos pintando con pintura electrostática, ¿de acuerdo? ¿Vale? Tenemos una lluvia de partículas que se van poniendo una encima de la otra para formar el recubrimiento. Los recubrimientos, pues eso, es un conglomerado de partículas finamente divididas y superpuestas unas encima de las otras hasta formar el espesor de recubrimiento que nos interesa. Entonces, este conglomerado, y es una de las ventajas de la proyección térmica, no está unido químicamente al sustrato, es decir, está adherido mecánicamente, no hay una difusión, no hay una soldadura, con lo cual el input térmico que se pasa a la pieza, al metal base, es nulo o muy bajo, y eso es quizá la principal ventaja de la proyección térmica. Luego el recubrimiento tiene diferentes formas en función de si es un cerámico, un metal, un cérmet, un polímero, y tiene unas particularidades que es pues que tiene una microporosidad, que puede ser más, menos, a veces es una microporosidad residual, otras veces es una microporosidad buscada, que buscamos para que sea microporoso porque aísla mejor, por ejemplo, térmicamente, pero los recubrimientos son así, no es como un recubrimiento de soldadura que es continuo y sería una continuación de material base, sino que es un agregado adherido mecánicamente. ¿De acuerdo? Ejemplos, ¿no? Los recubrimientos de proyección se llevan a cabo en unas cabinas insonorizadas porque la técnica produce mucho ruido y polvo, entonces hay que tener aspiración, hay que tener aislamiento acústico y, bueno, pues tenemos diferentes ejemplos aquí que luego hablaremos, ¿no? Pero vemos que en todos los casos hay un equipo, una pistola, un quemador, una antorcha, que es donde se produce la fusión del material, y luego tenemos una llama, un penacho, aquí depende de la técnica, pues es más corta, más larga, más energética, más abierta. Eso ya para cualquier duda os podéis buscar el webinar monográfico sobre proyección térmica y allí lo explicamos. Pero bueno, estas llamas lo que se hacen es situarlas sobre la zona a recubrir y el recubrimiento lo vamos creando en varias pasadas hasta llegar al espesor adecuado. Por otro lado, el láser cladding es diferente y es una soldadura. Una soldadura porque hay fusión del material, con lo cual el recubrimiento, el recargue, la capa, estará unida químicamente al sustrato, ¿vale? Debe haber fusión. Esto, bueno, tiene una serie de ventajas y una serie de inconvenientes que ya también digo lo mismo. Para quien esté más interesado en conocer las particularidades de cada técnica, se puede ir a consultar el webinar específico que está colgado en nuestra página web, creo, sino en las redes sociales. El láser cladding es una soldadura especial, no es una soldadura con arco, es una soldadura láser, ¿vale? Con una fuente de energía láser, no arco, no hay contacto, no hay que pasar electrones entre la antorcha y la pieza, sino que es una fuente de luz, una fuente de energía lumínica, que es tiene mucha densidad de energía, y esto lo utilizamos para fundir la superficie más externa de la capa de la base donde yo quiero hacer el recargue. Con esto, ¿qué pasa? Que tenemos un input térmico muy bajo. Es la técnica de soldadura que tiene un input térmico, es decir, una afectación térmica al sustrato menor. Y esto es bueno pues que evita, primero, degradación metalúrgica del sustrato, zonas afectadas por el calor muy pequeñas y no es menos, deformaciones debidas a esos calentamientos, a esos heat inputs de las piezas a recargar. Con lo cual podemos recargar en piezas muy esbeltas, tubos de pared delgada, rotoles de turbina, etc. Una serie de operaciones, una serie de soldaduras que con las técnicas normales de TIC, arco sumergido o cualquiera son más problemáticas. En el fondo tenemos un haz que nos incide perpendicularmente a la superficie a recubrir. Tenemos unos gases de protección, argón en este caso, que como cualquier soldadura protegen
al baño de fusión, un baño líquido de la oxidación superficial, con lo cual permiten que la soldadura sea de calidad. Y tenemos una alimentación de polvo, en nuestro caso. También hay variantes que alimentan hilo, pero en nuestro caso, en el caso de TM-Comas, es polvo que se alimenta justo en el sitio, en el lugar donde el baño es líquido. Es decir, aquí hacemos confluir el foco de alimentación de polvo con el foco de alimentación de gas, con el foco del láser en el mismo lugar. Y luego, evidentemente, el cabezal láser se va moviendo para generar el cordón, o bien en espiral para hacer un recargue cilíndrico, o bien pues, en subsiguientes pasadas para hacer un recargue en plano. Hay diferentes configuraciones de boquillas, pero bueno, en principio todas trabajan con el mismo fundamento, que es lo que aquí os indico en esta imagen más grande. ¿Qué pinta tiene un cordón de láser cladding? Bueno, pues muy bonito, la verdad, una forma bastante bonita. Sobre todo no hay dilución, o puede haber alguna en este caso, por ejemplo, aquí se ve un poco más la dilución, ¿no? Pero hay muy poca dilución con el sustrato. La zona afectada por el calor es muy pequeña y tenemos unos cordones así. La gente dice, hombre, pero si casi no está diluido, ¿cómo aseguras la adherencia? Bueno, aunque tengamos diluciones de un 1 o un 2%, la adherencia está asegurada. Lo hemos comprobado, con ensayos de doblado, y el recargue, la soldadura no se despega. Pero este precisamente es lo que buscamos en láser cladding. Diluciones mínimas que implican zonas afectadas por el calor mínima, degradación metalúrgica mínima y deformación de la pieza mínima. ¿De acuerdo? El proceso de láser cladding se lleva a cabo en una celda cerrada por temas de seguridad, porque la radiación del láser es potente y es muy dañina al ojo, por lo cual los operarios tienen que ir dentro de la celda con protección ocular, y para que no haya rebotes que puedan dañar a una tercera persona que pase por ahí, hay que cerrar la célula con paredes sólidas que no permitan que un posible rebote salga fuera y dañe. Con lo cual es una celda cerrada y dentro pues podemos trabajar o bien con un robot o un track, o bien con una máquina CNC que tenemos al lado. Aquí la vemos en verde, para piezas más pequeñas. Y nada, lo que se hace es posicionar de una forma perfectamente coordinada lo que es el cordón con el movimiento de la pieza, el movimiento del cabezal, para tener una soldadura, como aquí vemos, un detalle de lo que es los cordones de soldadura, una deposición perfecta. ¿Vale? Bueno, entonces, paso a comparar un poco las dos técnicas. Bajo mi punto de vista, yo aquí llamado en aspectos generales. A la izquierda de esta tabla, la proyección térmica, y a la derecha, láser cladding. La adherencia, como hemos comentado, en proyección es mecánica, en láser cladding es química, y una soldadura real y efectiva. El heat input, el calor aportado sobre la pieza, en proyección es mínimo o no hay, a veces, en función de la pieza, a veces no está ni caliente, y en el láser cladding es bajo. Hay un heat input, es una soldadura, pero es muy bajo. Versatilidad de material de aporte. La proyección térmica podemos aportar metales, cerámicas, cérmex, polímeros y combinaciones de ellos, con lo cual es muy versátil. Puedo aportar multitud de diferentes tipos de familias de material. Por contra, el láser cladding es menos versátil. Al ser una soldadura, tengo que aportar materiales que se puedan soldar. No puedo aportar una cerámica 100%, porque la cerámica no se puede soldar con un arco con fusión con el sustrato. Se puede soldar con brazing, pero no con arco. ¿Vale? Entonces, de versatilidad de materiales de aporte es más alta la proyección térmica. Criticidad de material base, es decir, cómo afecta la soldabilidad a la aplicación de una a la otra. Como he hablado de soldabilidad, que significa que para el láser cladding eso hay que tenerlo en cuenta. Con lo cual, materiales no soldables no se podrán recargar. En cambio, la proyección térmica, como es un recubrimiento adherido mecánicamente, virtualmente puedo aportar un recubrimiento sobre cualquier superficie. Madera, vidrio, acero templado, con algunas particularidades, pero al principio es mucho menos crítico en función de material base en la proyección que no el láser cladding, porque es una soldadura. Facilidad de aplicación.
En el caso de la proyección es muy alta porque puedes aplicar el recubrimiento o bien manualmente o bien un robot, pero es una tecnología también mucho más veterana, con lo cual hay multitud de equipos para proyectar en el interior, en el exterior, de forma manual con equipos más ligeros, de forma robotizada con equipos más pesados. Es fácil de aplicar. Sin embargo, el laser cladding, el cabezal es mucho más voluminoso, pesa más y necesitan una automatización, por lo cual ya no hay laser cladding manual. Y aparte también el tema de recubrimientos interiores ahora está bastante resuelto, pero hasta hace pocos años era imposible hacer un recargue interior por laser cladding, ¿de acuerdo? Entonces, con lo cual, la facilidad de aplicación es mayor en proyección térmica. El coste de aplicación para proyección térmica sería medio alto en función de la tecnología. Hay tecnologías que son relativamente económicas y hay tecnologías que son más caras de aplicar porque tienen equipos más complejos, más caros, más sofisticados. En cambio, el laser cladding, el coste de aplicación es alto porque las fuentes de láser son caras, las ópticas son caras, la fibra óptica para trasladar el láser es cara. Es una tecnología mucho más delicada y mucho más cara de adquisición, con lo cual el coste suele ser mayor. Recubrimientos in situ. En los dos casos es factible. Yo puedo coger un equipo de proyección que sea portátil y ir a una obra, a una caldera, hacer unos tubos sin problemas. Aquí lo hemos hecho. Sin embargo, con el láser es un poco más complicado porque hay que tener un robot, hay que tener un posicionamiento automático, pero es factible. Hay gente que se dedica a ir por las empresas a hacer laser cladding in situ. No es lo habitual, hay poca gente que lo hace, pero hoy en día es factible. Recubrimientos interiores. Para proyección está resuelto. Hay antorchas que permiten recubrimientos en el interior a partir de un cierto diámetro, pero hoy en día hay cosas muy específicas que permiten hacer recubrimientos en el interior de cilindros de diámetro muy pequeño. ¿Vale? Está resuelto. Para laser cladding está mejorando, existe, pero todavía, pues, bueno, se basan en espejos y de espejos tan pequeños que no pueden ir refrigerados, pues a veces la vida de los espejos para hacer que el láser rebote y vaya dentro de un tubo es limitada. Pero bueno, se están haciendo avances y es una tecnología muy interesante a tener en cuenta. Otros aspectos a tener en cuenta también son aspectos de salud laboral. La proyección implica tener bastantes medidas para asegurar la seguridad laboral de los trabajadores, extracción de humos, insonorización de personal y de instalaciones. Bueno, una serie de seguridades con los gases, sensores de gases, porque trabajamos con gases explosivos. Y bueno, pues son unos periféricos que encarecen y hay que tener en cuenta a la hora de cuando uno va a montar una instalación. Por contra, el láser, aparte del tema ocular, del tema de la radiación láser, no se producen humos apenas, con un simple extractor de soldadura ya vale, y no hay ruido, es mucho menos crítico a nivel de aspectos de salud laboral. Con lo cual, ya digo, los requisitos de seguridad, a pesar de que en la proyección hay mucha más parafernalia, es mucho más espectacular, los requisitos de seguridad son medios, porque bien es cierto que hay unos gases explosivos, pero si tienes aspiración y tienes sensores no debe haber problema. Sin embargo, la radiación del láser, el poder lumínico del láser es muy peligroso a nivel ocular. Y eso hace que los requisitos de seguridad pues, sean estrictos, o diría yo mucho más estrictos. A nivel de visitas, de estar por la zona dando vueltas, es mucho más estricto el láser que no la proyección térmica. Comparativa a nivel de características de lo que son los recubrimientos o materiales, ¿de acuerdo? Esta segunda tabla ya es más técnica. Y lo mismo, la columna de la izquierda, proyección térmica, de la derecha es laser cladding. Recubrimientos metálicos, sí en los dos casos, ¿de acuerdo? No hay problema. Sí el recubrimiento, a veces el cliente pide, y esta aleación, ¿me puedes hacer un recubrimiento? El otro día un cliente pedía unos recargues de IC
405, que es un inoxidable ferrítico. Bueno, pues no existe polvo de inoxidable ferrítico 405. Hay que atomizarlo o hay que utilizar hilo, que nosotros no tenemos, con lo cual queremos recarga por láser y es complicado. Recubrimientos cerámicos, sí para la proyección térmica, no para el láser. Eso es así. Es una limitación del láser y es una ventaja de la proyección térmica. Recubrimientos tipo Cermet, carburo de tungsteno, carburo de cromo, carburos de vanadio, carburos de titanio, son cerámico metal, una fase cerámica con una matriz metálica. En el caso de la proyección sí es posible y en el caso del laser cladding también, ¿de acuerdo? Con algunas particularidades. En el caso de la proyección, como no es una soldadura, el porcentaje de fase cerámica puede ser más alto en el material de aporte que no en el caso del laser cladding, que tiene que tener más matriz metálica en el Cermet para poder hacer la unión química entre sustrato y aportación. Recubrimientos poliméricos, para el caso de la proyección sí, para el caso del laser cladding no. ¿De acuerdo? Espesores normales. Aquí es donde hay un pequeño, hay muchas opiniones, hay un rango que nunca está claro. He puesto que para la proyección es de 30 micras o 3 centésimas hasta 2 milímetros, ¿de acuerdo? Aquí hay un asterisco que pone en función de material y de la técnica de fabricación. Correcto, porque en recubrimientos muy rígidos, muy duros, carburo de tungsteno por HVF, el límite, digamos que está entre 300 micras, 500 en función de la técnica, pero no más allá, porque por cuestiones de tensiones residuales, si vamos más allá, el recubrimiento puede sufrir desconches, agrietamiento destructivo, defectos que no pueden ser asumidos. Sin embargo, para un recubrimiento de proyección metálico, pues es más flexible, el recubrimiento metálico absorbe bien las tensiones y podemos ir a recubrimientos de hasta 2 milímetros o más en algunas técnicas y en algunas ocasiones, ¿de acuerdo? Por contra, el láser, como es una soldadura, pues virtualmente estaríamos en un espesor normal de 0,2. Y digo 0,2 porque se puede mecanizar y puedes bajar a menos, pero normalmente nosotros llegamos a espesores de 0,2 mínimo hasta infinito, porque en verdad puedes, haciendo lo que hoy en día se llama 3D, ¿no? La impresión 3D, puedes llegar a hacer una pieza con un espesor infinito con el láser cladding, con fabricación aditiva, ¿de acuerdo? Con lo cual el espesor, en principio, a menos que sea un material muy duro, que sí que fisuran cuando vas aumentando los espesores, para una aleación metálica, en principio es virtualmente infinito. La microporosidad es importante y hay que tenerlo en cuenta. En la proyección siempre hay un poco de microporosidad, aunque sea residual, de un 0,1, un 0,2% por los casos de HVF, hasta un 10% en casos de recubrimientos porosos para aislantes térmicos o para biomedicina, para la oseointegración de los cabezales de titanio, ¿no? Por ejemplo, se buscan recubrimientos muy porosos. Siempre habrá una microporosidad. En cambio, el laser cladding es una soldadura, con lo cual será una capa íntegra, sólida, continua, sin defectos de porosidad destacables. Valores de adherencia. Otro de los temas a tener en cuenta. Como los recubrimientos de proyección están anclados mecánicamente, la adherencia no es infinita. Es una adherencia limitada por lo que sería la interacción mecánica entre la partícula y el sustrato. Hablamos de entre 10 y 70 megapascales en función de la técnica, del material, las condiciones de proyección. Es una adherencia suficiente para las aplicaciones críticas que hoy en día aplicamos en proyección, como en aeronáutica, aeroespacial o en turbinas de gas terrestres. Aplicaciones muy críticas donde la adherencia no es infinita, es una adherencia limitada, pero es suficiente para cumplir el propósito del recubrimiento. Sin embargo, en laser cladding la adherencia es total. La adherencia es una fusión, es una soldadura, con lo cual, tú puedes estirar el recubrimiento hasta que el límite elástico, el límite de ruptura, como si fuera una unión soldada normal, y tener una rotura frágil del recargue o más abajo en el material base, por lo cual está perfectamente adherido. La rugosidad tras la deposición también es importante tener en cuenta.
pensar que la mayoría de recubrimientos, tanto de proyección como de láser, hay que mecanizarlos. Con lo cual, la rugosidad después, tras la proyección a veces no es importante. Pero otras aplicaciones exigen un RA determinado para tener un cierto grip. Otro día un cliente pedía un RA de 10 porque sus rodillos tenían que tener un grip para el papel. Bueno, pues hay que tener una rugosidad controlada y eso, pues, los recubrimientos de proyección permiten unas rugosidades elevadas. Porque por el mismo tipo de técnica, pues la rugosidad es muy puntual y es como si fuera una superficie de una rugosidad muy agradable, muy uniforme, ¿de acuerdo? Por contra, el laser cladding lo que hace es un acabado de un cordón de soldadura bien depositado, pero con sus aguas, con sus solapes, con lo cual no es homogénea y es prácticamente, a menos que sea una aplicación de desgaste por abrasión donde no importa que esté acabado de láser, la mayoría de recargues los mecanizamos para tener un acabado cilíndrico, liso, aceptable. ¿Los recubrimientos son mecanizables? Sí, en los dos casos. Habrá recubrimientos más blandos, más duros, recubrimientos que se pueden mecanizar con herramienta, otros que tienes que rectificar como la de diamante, pero todos son, en la medida de lo posible, mecanizables o rectificables, en el caso extremo, ¿de acuerdo? Bueno, una vez hecha la comparativa entre las dos técnicas, ahora pasaremos, a ver si puedo ver si hay alguna pregunta, no veo que no. Ahora pasaríamos a los casos de uso, ¿de acuerdo? Y en esos casos de uso lo que voy a hacer es aparecer unas imágenes, explicaré un poco lo que es el ejemplo, la solución aplicada y por qué la he aplicado o por qué la hemos aplicado teniendo en cuenta las tablas que hemos introducido antes, ¿no? Para este caso tenemos una reductora de la industria ferroviaria, de un tren, una reductora fabricada en fundición gris, en la cual uno de los alojamientos de los rodamientos ha ganado holgura y hay que recuperar la dimensión. Es un recubrimiento interior, es este cuello de aquí, ¿de acuerdo? Es un recubrimiento interior sobre para recuperar dimensiones y volver a mecanizar a dimensión original para volver a calar el recubrimiento. Para volver a calar el rodamiento, perdón. ¿Qué solución hemos aplicado? Bueno, un recubrimiento de proyección térmica por arco spray, un recubrimiento de inoxidable 420, metálico, con una dureza de 40-45 Rockwells, un espesor de 0,5 en este caso, aunque hemos ido para este cliente, solemos ir a bastante más, porque a veces las reductoras vienen un poco, bueno, el diámetro viene un poco desgastado y hay que hacer un recubrimiento más grueso. Y luego, una vez rectificado, queda un RA de 0,8. ¿Por qué en este caso hemos decidido utilizar un recubrimiento de proyección? Bueno, primero porque la proyección nos permite materiales metálicos que también lo permitiría el láser, pero en este caso porque podemos jugar más con los materiales de aporte, ¿de acuerdo? Es un material base de fundición, con lo cual la soldabilidad con el láser es menor, la soldadura de una fundición no es tan soldable como un acero al carbono y con lo cual la proyección no hay que tener en cuenta el grafito ni la soldabilidad de la fundición para aplicar el recubrimiento. Recubrimiento interior, en este caso en proyección es resuelto y lo podemos hacer. Para el láser no tenemos una boquilla de interiores, con lo cual no está resuelto. También el tema de la facilidad de aplicación. Vemos que hay una pared aquí axial que complica la accesibilidad de esta zona para hacer el recubrimiento en todo el diámetro, con lo cual es mucho más fácil hacerlo en proyección que no con el láser, que tendríamos que hacer aquí una cosa rara con el robot. Y ahí llegaría un momento para aportar en esta zona de aquí que la óptica nos tocaría en esta pared de aquí, con lo cual en el láser es totalmente inviable hacerlo, con lo cual nos queda hacerlo por proyección, ¿vale? O sea, en este caso lo que ha primado más para elegir la proyección es la facilidad o en este caso el láser, la dificultad para hacer un recubrimiento interior y encima un recubrimiento en esta zona donde hay elementos de la pieza a recubrir que impiden un movimiento normal y correcto de la boquilla con el robot, ¿vale?
Otro ejemplo sería la recuperación de vástago o de una camisa. La pieza no es igual, pero la aplicación es la misma. De un compresor alternativo, ¿de acuerdo? En los dos casos, bueno, en el caso del vástago, lo que necesita esta pieza es una recuperación dimensional. Había perdido unas centésimas del diámetro de trabajo y habría que recuperar y de paso mejorar sus protecciones con un carburo de tungsteno. En el caso de esta camisa del cilindro, es una pieza nueva, con lo cual la dimensión era correcta, pero el cliente ya quería que de nuevo el recambio tuviera una superficie más dura, que le duraba más, con lo cual se hizo un recubrimiento en una pieza nueva. En los dos casos se requería un recubrimiento altamente resistente al desgaste y las piezas son esbeltas y de una responsabilidad elevada, sobre todo un vástago de compresor tiene que tener una linealidad perfecta y no puede tener problemas metalúrgicos porque, bueno, no puede estar doblado porque ahí así no puede trabajar. Entonces, solución aplicada. Un recubrimiento de carburo de tungsteno, cobalto, cromo por proyección térmica de alta velocidad, HVOF, ¿de acuerdo? Es la técnica mejor para aportar este tipo de recubrimientos de metales tan duros, de 1300 Vickers, un espesor muy delgado de 0,15 milímetros, una décima y media o 150 micras, esto es lo mismo, ¿vale? De 0,15, ¿vale? Un espesor delgado. Rectificado una vez aportado este material, se va a rectificar, va a quedar un RA de 0,2 con una porosidad mínima. Esta es la solución aplicada. ¿Por qué hemos aplicado esto? Bueno, en este caso lo que ha primado más es que necesitaban un recubrimiento altamente resistente al desgaste y esto lo da el carburo de tungsteno por proyección, porque tiene un 80 y mucho por ciento de carburo de tungsteno y un 10 o un 14% de matriz metálica. Este Fermet aplicado con laser cladding bajamos a un 60% de carburo y un 40% de matriz. 40. En cambio, por proyección, la matriz es del 10. ¿De acuerdo? Hay mucha más fase cerámica, hay mucho más dureza, con lo cual el recubrimiento por proyección es más resistente al desgaste. Este ha sido el factor que ha primado más para la elección de la técnica. Otras técnicas que también otras que también se pueden tener en cuenta es que en el caso del interior, por proyección se puede, aquí lo vemos, y por el láser sería inviable en nuestro caso. Si alguien tiene una extensión de interiores, se lo puede hacer, pero en este caso con un Fermet con proporciones menores en matriz cerámica. Y el material base, ¿es crítico? Sí. Es una camisa de pared delgada, en este caso también era de fundición y la soldadura aquí sería un poco complicada, un poco peligrosa a nivel de deformación de la camisa, que está acabada y tiene una concentricidad y unos requisitos importantes dimensionales, con lo cual por la cladding sería un poco peligroso. ¿De acuerdo? Al final, proyección térmica. Otro caso. El caso de la izquierda arriba es un eje de transmisión de potencia en una reductora de un aerogenerador y el cliente quería un recubrimiento dieléctrico. Y en el caso de abajo es una tobera de un quemador de una central térmica de carbón y el cliente quería un recubrimiento aislante térmico a la vez que resistente al desgaste. Bueno, como en estos casos, tanto la dielectricidad como el aislante térmico lo generan cerámicas, la única opción de recubrimiento es por proyección térmica. No hay opción de hacer un recubrimiento cerámico por laser cladding. Entonces, no hay macera clara que arde, hay que utilizar proyección térmica. Y dentro de las técnicas se utiliza el plasma, el APS, Atmospheric Plasma Spray, porque es la técnica de proyección capaz de fundir cerámicos de alto punto de fusión. En este caso, para la dielectricidad se utiliza un recubrimiento de óxido de aluminio, de alúmina, y para el caso de aislante térmico y resistente a la abrasión, un recubrimiento de circona, dopada con itria o con calcio, con magnesia, pero son bases óxidos de circonio, ¿de acuerdo? Recubrimientos de un espesor de 0,203, durezas de unos 1000 Vickers, luego, tras el rectificado, un RA de 0,608 y una porosidad entre un 2 y un 5%. En el caso de los recubrimientos dieléctricos, la porosidad es menor, pero en el caso de los recubrimientos de circona, buscamos una porosidad mayor
para tener un mejor aislamiento térmico. ¿De acuerdo? En este caso, lo que ha pesado más a nivel de decisión ha sido que en el láser no se pueden hacer recubrimientos cerámicos y en proyección sí. Aparte, también, ¿qué valoramos? Bueno, pues un heat input muy bajo, para este caso es chapa de 5 milímetros de espesor, con lo cual en proyección no hay problema. Por otras técnicas, pues estas chapas se podrían deformar y que el plasma tiene una versatilidad de aporte muy grande, con lo cual puede hacer cerámicas, con lo cual es factible utilizar el plasma, ¿de acuerdo? Otro caso de uso. Un rotor de un compresor centrífugo, ¿de acuerdo? Aquí vemos el rotor, al cual le falta un impulsor, se lo hemos quitado para hacerlo nuevo, pero en la zona de alojamiento del impulsor había también una pérdida había una corrosión y se tuvo que sanear el material, con lo cual había una pérdida dimensional. Tuvimos que recuperar la dimensión de este eje, un eje que era de un material tipo ISO 431 y, vamos, se necesitaba un recubrimiento pues, resistente a la temperatura y a la corrosión y un recargue bastante grueso, hablamos de 1 milímetro de espesor en una pieza de alta responsabilidad, terminada, una pieza que no puede tener una excentricidad mayor a pocas centésimas, porque esto gira a 7.000 vueltas, con lo cual el riesgo de deformación es importante y hay que tener en cuenta para aplicar la técnica. ¿Qué hemos usado? Bueno, en este caso, el laser cladding. ¿Por qué? Bueno, hemos hecho un recubrimiento de 1 milímetro de espesor, de inoxidable 431, del mismo material del cual está hecho el eje en este caso. Dureza 50 Rockwells, certificado, tras el certificado un 0,6 de REA suficiente para esta aplicación y una porosidad del 0% porque se trata de una soldadura. Aquí, ¿qué ha primado para hacer este recargue por láser y no por proyección? Por proyección es 100% viable, se puede hacer, no hay problema. Lo que pasa es que hemos decidido hacerlo por láser por temas de seguridad. El cliente quería estar seguro de que el recubrimiento, por ningún sobreesfuerzo del compresor, se despegara, con lo cual optamos por una unión química, una soldadura real, con lo cual optamos por el laser cladding. Ayudado porque, en este caso, es fácilmente aportable, tenemos espacio, el robot de aquí se ve que trabaja bien, no hay problemas de impedimento estérico, el material es soldable, con lo cual se puede aportar y el factor crítico sigue, como decíamos, la adherencia. Con la soldadura no hay problema, con la proyección, en el caso de un alojamiento de impulsor, que la transmisión del par es por interferencia, es mucho más seguro una soldadura que no un recubrimiento adherido mecánicamente. Otro caso de uso sería un rotor de una turbina doblado. Aquí vemos, no sé si lo veis muy bien, pero en las puntas había una deformación de 1,3 milímetros, una flecha, un pandeo exagerado del rotor y decidimos repararlo mediante, haciendo pasar el salto del centro a las puntas y eliminar material en todos los cuellos y recargar todos los cuellos con láser para luego poder hacer un mecanizado concéntrico. Esto significa cuellos donde los que van alojados los strip seals, con lo cual hay que hacer un mecanizado de los alojamientos, hay que hacer mucho mecanizado, hay roscas. Es un trabajo típico de soldadura, un trabajo típico de laser cladding. La proyección en algunos cuellos no sería suficientemente resistente para resistir el mecanizado de los alojamientos o no se puede hacer una rosca sobre un cuello aportado con recubrimiento de proyección. Con lo cual tenemos una necesidad de un recubrimiento resistente a la temperatura y a la corrosión, necesidad de adherencia total y un espesor elevado en algunos casos. Solución aplicada, recarga láser de un inoxidable, espesor de 1 milímetro, dureza de 50 Rockwells y soldado. En este caso, ¿qué ha primado para tomar la decisión de hacerlo con láser? La adherencia. La adherencia y que había que mecanizar varias zonas, con lo cual necesitamos un recubrimiento, un recargue que sea mecánicamente igual de bueno que el eje de base, con lo cual
optamos por el laser cladding. Otro rotor, en este caso, la recuperación es un rotor bastante grande y era una recuperación dimensional de la zona de cojinete de antifricción. En este caso necesitamos un recubrimiento perfectamente adherido porque luego esta turbina tiene que ir equilibrado dinámicamente con una máquina de equilibrado a alta velocidad, primero a baja y luego a alta, pero la equilibradora de baja hay que apoyarlo sobre rodamientos y en equipos pesados el propio peso, si se pone recubrimiento de proyección, tiende a despegarse, con lo cual en esas zonas lo único que se puede hacer es hacer un recubrimiento por soldadura. De las técnicas de soldadura, la mejor es el láser. Es que hemos aplicado un recubrimiento por láser y similar a los casos anteriores, de una dureza de 50 Rockwells. En este caso, podemos aplicar el láser, pues por lo que hemos comentado antes, ¿no? Un heat input muy bajo que hace que no deforme la pieza, hace que la zona afectada por el calor en la zona aportada sea mínima y nos ha permitido hacer esta reparación sin problemas. ¿De acuerdo? Un ejemplo un poco especial. Es un ejemplo de la aportación de material sobre una vaina de protección de un termopar. Son termopares usados en la industria química. Es una vaina donde aquí en la punta está el termopar, y esto va metido dentro de un reactor o de una tubería. Necesita una vaina protectora porque si no el termopar se destruiría, se gastaría. Con lo cual, esta vaina protectora tiene que tener resistencia en algunos casos, ¿no? En función de la aplicación, resistencia química, resistencia a la temperatura, resistencia al desgaste. El cliente nos exigía un recubrimiento de Sterlite 6. ¿De acuerdo? Y la vaina es un tubo de pared delgada entre 2 y 3 milímetros de espesor. Con lo cual, bueno, es una aplicación bastante crítica. Solución aplicada, un recargue, aquí está mal, un recargue de laser cladding en acero, en Sterlite 6. Eso, aquí hay un error. ¿Vale? Espesor de 1 milímetro, dureza 50 Rockwells aproximadamente. Y en este caso sí que el cliente no quería un mecanizado porque como esto va dentro de un reactor, no hace falta tener una dimensión exacta, puede tener un acabado de láser. Es cierto que esta protección que protegeríamos desde la zona de la brida, toda esta zona verde, sería lo que se habría que proteger, ¿vale? Es cierto que esto se podría hacer con proyección térmica, pero los recubrimientos de Sterlite con proyección térmica no dejan un poco que desear porque es un material que trabaja bien a alta temperatura, con lo cual le cuesta difundir. Y luego es un material que es complicado de procesar por proyección térmica, no queda del todo bien. En cambio, por el láser o por soldadura es un material que de toda la vida se ha aportado, es fiable, la soldadura es perfecta y la adherencia con el sustrato, que en este caso este 316, es buena y no da problemas, con lo cual lo suyo es hacerlo con láser. Es cierto que el hecho de que sea un tubo de pared delgada complica las cosas, pero nosotros hemos desarrollado en un proyecto unos controladores de potencia que permiten modular, en este caso, reducir la potencia del láser en función del calor acumulado. Con una cámara de visión coaxial vemos el tamaño del baño de fusión y con un control en enlace cerrado, un control en closed loop, eso regula la potencia del láser, evitando que se acumule el calor y evitando que perforemos el tubo de pared delgada, porque si el uso de este controlador, el tubo se perfora seguro. Hablamos de 2 milímetros de pared y estamos haciendo un cladding de 1 milímetro. ¿Vale? Bueno. Otro caso curioso. Un cliente tuvo un problema en un vástago actuador, o es un vástago de un material resistente a temperatura, un vástago de un acero resistente a la termofluencia, un acero refractario, en lo cual lleva mecanizado en toda la longitud, o en la mayoría de la longitud del vástago, una rosca tipo Acme de perfil trapezoidal para actuar una tuerca, es un vástago actuador. Claro, el cliente se cargó la rosca.
había que hacer una rosca nueva. Para eso, lo único que se puede hacer es soldar. Un recubrimiento de proyección no es suficientemente resistente como para aguantar una rosca y luego que esa rosca trabaje bien y haga esfuerzos axiales y el recubrimiento aguante, ¿vale? El recubrimiento de proyección no está pensado para una solidarización como esta, con lo cual la opción es hacer un recargue por laser cladding en un acero 410, dureza de 40 Rockwell, suficiente para resistir el esfuerzo mecánico axial de la rosca que se tuvo que mecanizar sobre el cladding. Es decir, lo que se hizo es, se arrancó, se mecanizó la rosca que no estaba bien, se levantó una capa de laser cladding suficiente como para que luego, en el torno, se pueda mecanizar en el cladding una rosca y dejarla, como se ve en la foto, pues correcta para el uso. Esto se hizo en un día y medio porque fue urgente, una parada y tuvimos que trabajar en toda la noche. En este caso, el factor crítico ha sido que fuera mecanizable, ¿vale? Otro caso. En este caso es un caso que estamos comparando el funcionamiento o la performance de los recubrimientos de proyección y de láser. En una aplicación para trituración de grano de un cliente, él quería hacer un refuerzo de unos martillos, de unos molinos, donde hay unas piezas que es un martillo, es esta pieza aquí que se ve, ¿vale? Esto da vueltas y tritura grano. Actualmente utiliza un acero tipo 2379 templado a 60 Rockwells, templado todo él. Y cuando se gasta, pues le va dando la vuelta, utiliza un canto, otro canto y le va dando vueltas a los martillos, pero cual tiene que parar para darle la vuelta a los martillos, con lo cual quiere aumentar la vida de los martillos. Solución, bueno, un recubrimiento. Aunque había impacto y el recubrimiento de proyección en impacto no funciona bien, dijimos, bueno, como es cáscara de grano y el impacto es ligero porque lo que tritura pesa poco, vamos a poner un recubrimiento de proyección también, a probarlo. Un recubrimiento especial que también es bueno para el impacto y tiene carburos de vanadio y de cromo y de molibdeno y es duro, tal, vamos a probarlo. Y también en la misma prueba probaremos un recargue con el mismo material de aporte pero con laser cladding. Es un material que existe en forma de hilo para hacer proyección térmica, en hilo, y en forma de polvo para hacer laser cladding o PTA, ¿de acuerdo? Pues con este mismo material de aportación, aportado por láser y por proyección, hicimos martillos. En este caso, estos dos martillos, hicimos más, pero en la foto se ven dos martillos aportados por proyección térmica y aquí un martillo aportado con láser. Se ven aquí los cordones de láser por todos lados, en el canto, en el canto, en el canto, atrás y delante. El cliente los puso a trabajar en el mismo molino y aquí vemos cómo el recubrimiento de proyección ha saltado en algún canto, a pesar de tener un impacto de pieza ligera o de cáscara ligera, el recubrimiento ha saltado y en cambio el recubrimiento por láser sigue trabajando hoy en día y estamos a la espera de los resultados, a ver si el cliente está contento con ello. ¿Vale? En este caso, ya digo, el material de aporte era el mismo y lo hemos aplicado por dos tecnologías y una ha funcionado y la otra no. Era mucho más fácil aplicarlo por proyección, más fácil, más barato, más rápido, pero ya vemos que luego una vez en uso, en servicio, pues no da el mismo resultado. Entonces, bueno, habrá que hacer números y si el cliente está contento con el alargamiento de la vida de los martillos, pues habrá que valorar si haciéndolo por láser, aunque sea un proceso más caro, pues al cliente le sale rentable. Ya vamos acabando. En este caso, pues hemos combinado las dos técnicas. En un ejemplo de una recuperación dimensional de un pistón. Aquí vemos el pistón, un pistón de bomba alternativa para la industria petroquímica, que tenía mucho desgaste y había perdido mucha medida de la dimensión externa del cilindro, con lo cual había dos cosas. Primero, recuperación dimensional de un espesor elevado y segundo, aportación de un material altamente resistente al desgaste. Entonces, solución aplicada. Bueno, pues para la recuperación dimensional utilizamos el láser.
El pistón es de inoxidable auténtico 316 y decidimos recuperar la dimensión pues, con un recargue de IC 316, que no hay ningún problema para hacerlo con el láser. Es una pieza fácil, ¿vale? Se hizo la recuperación, luego se mecanizó y encima, aquí vemos cómo estamos aportando el cordón de inoxidable, luego se mecanizó y encima se le puso un recubrimiento de proyección térmica por plasma, en este caso un APS, ¿vale? Un refuerzo cerámico de aluminio titania. Esta cerámica aguanta mucho más la fricción que un 316, evidentemente, y permite que estos pistones trabajen pues, muchísimas más horas sin sufrir de desgaste. En este caso, hablábamos, hemos combinado las dos cosas. La recuperación dimensional por láser, porque el espesor era muy elevado y es una pieza fácil y sencilla para hacer con láser, y así te aseguras que la adherencia es buena, porque este pistón trabaja con un esfuerzo axial a cizalla, con lo cual el recubrimiento, si el espesor es muy grande y tiene un esfuerzo grande a cizalla y hay un contacto metal-metal, puede que sufriera demasiado esfuerzo y se acabara arrancando. Hacemos un recubrimiento por láser, nos olvidamos de los esfuerzos a cizalla que son críticos en proyección, pero a nivel de protección contra la fricción y contra el desgaste, es mucho mejor poner una cerámica. Como con la cerámica por el láser no se puede poner, tuvimos que utilizar proyección térmica, un recubrimiento espesor. Espesor de 1,5 de cladding y luego está el espesor de 150 micras de cerámica, ¿vale? Bueno. Y es todo por hoy. Llevamos casi una hora. Es el momento de que si alguien tiene dudas, alguien tiene preguntas, pues bueno, pues me lo pueda comentar. A ver si soy capaz de ver el chat y vemos si hay alguien que tiene... Vaya hombre, a ver. Vale, no, parece que no hay preguntas. Bueno, dejamos unos minutos más, unos segundos más. Este webinar quedará colgado en nuestras redes sociales y en nuestra página web en unos días. Y simplemente, bueno, pues me podéis contactar en cualquier momento llamando o pues enviando un mail para, bueno, pues las preguntas y bueno, como comenta Raquel, responsable de marketing, la semana que viene estará en nuestra web y en nuestro canal de YouTube. Y bueno, espero que os haya resultado interesante. Y aquí estamos para lo que podáis necesitar. Muchas gracias. Y sin más, pues me despido de todos hasta la próxima. El próximo webinar será este mismo en inglés para nuestros clientes del resto del mundo. Y ya desde marketing os irán pasando el calendario de los siguientes ya de cara al año que viene probablemente. Muy bien, muchas gracias. Que tengan un buen día. Hasta luego.